Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Estamos ya en el 4º episodio. Os saluda Space, esta vez no desde el Baix Llobregat, sino desde Olot, en la provincia de Girona. Estoy mirando ahora por la ventana y hay un paisaje súper verde y me parece muy adecuado para este episodio porque el verde es un color que para mí es muy dual, porque representa tanto la vida como la muerte, ¿no? Igual que significaba para Lorca. El verde puede ser el color de las hojas y de la vegetación, de la vida en sí, y a la vez puede ser el color de la putrefacción, ¿no? Y quiero hacer este apunte sobre la dualidad del color verde porque en este episodio voy a hablar de Joy Division. Y creo que voy a tocar muchísimo el tema de las dualidades porque creo que Joy Division es un grupo que supo captar y expresar tanto con su música como con su historia esta dualidad de la existencia en sí misma, ¿no? Estoy seguro de que la mayoría de vosotros ya habréis escuchado Joy Division, quizás no sois súper seguidores o no os habéis escuchado la discografía entera, pero al menos alguna canción como Disorder o Love Will Tear You Apart Again pues os sonará seguro. Y hacer este episodio puede resultar un poco complicado porque es un grupo del que al final se ha hablado tanto, como es normal porque es uno de los más influyentes del siglo XX. Que dar ideas originales o mostrar nuevos puntos de vista creo que puede ser complicado. Pero para ello he decidido no mirarme ningún vídeo que hable sobre el grupo, no escucharme ningún podcast ni leerme ningún artículo para de alguna forma no manchar mis reflexiones, ¿no? E intentar hacerlas lo más originales posibles. Al igual que el episodio anterior, he decidido hacerlo sin guión por este motivo. Y obviamente me he apuntado datos porque aunque soy muy fanático del grupo y me gusta mucho, no me sé todas las fechas de memoria, ni mucho menos. Así que bueno, pero el resto de reflexiones sí que van a ser improvisadas, ya digo, para intentar mantener un poco la originalidad, aunque sea muy complicado en este caso. Dicho esto, nos vamos hasta Manchester, la ciudad que vio nacer también a grupos como The Smiths y que en palabras de Ian Curtis contribuyó muchísimo a darle al grupo ese enfoque sombrío y oscuro, ¿no? En concreto nos vamos al año 76 cuando después de un concierto de los Sex Pistols Bernard Sumner, Peter Hook y Terry Mason, 3 amigos, deciden formar su propio grupo de música. Sumner se pone la guitarra, Hook se pone el bajo y Mason empieza a tocar la batería. Y posteriormente colocan un anuncio en una tienda de discos de Manchester con el cual entran en contacto con Ian Curtis, que por cierto había estado también en ese concierto de los Sex Pistols con su esposa Deborah. El día anterior al primer concierto, Mason abandona el grupo. Bueno, no lo abandona, de hecho se convierte en representante, pero deja vacante el puesto de batería porque no se ve confiado con sus habilidades y lo sustituye a un batería llamado Tony Tabak, que dura apenas unos 6 conciertos con el grupo. Luego se incorpora Steve Brotherdale, que también dura muy poco y de hecho creo que lo dejaron tirado en la carretera en medio de una gira. Y la formación no se acaba de consolidar hasta la entrada de Stephen Morris, que es el batería que finalmente encaja con los demás miembros y con el que ya se consolidan como grupo y empiezan a construir ese sonido tan característico que los hará luego conocidos.
El grupo en primer lugar usaba el nombre Varsap, no sé si lo he pronunciado bien, pero es Varsovia en inglés, y era un homenaje a una canción de David Bowie, que fue una de las grandes influencias de este grupo. En 1978 fue cuando deciden cambiarse el nombre de Joy Division para evitar confusiones con una banda que se llamaba muy similar. Y bueno, el nombre traducido al español significa División de la Alegría, que ya contrasta con la temática del grupo, ¿no? Pero es que además la historia detrás es súper turbia, porque el término de División de la Alegría o División del Placer, que sería otra de las traducciones, proviene de la novela La Casa de Muñecas de 1955, escrita por un prisionero polaco de origen judío, Yehiel Denur, que publica el libro bajo el seudónimo Katsetnik 135-633, que era su número asignado como prisionero en el campo de Auschwitz. Y la decisión de llamar así al grupo, la verdad es que les trajo bastante polémica y atrajo mucho a rumores de que simpatizaban con el régimen nazi, que los acompañaron durante toda su carrera. Bueno, y a día de hoy aún sigue habiendo gente que defiende que tenían cierta afinidad con las ideas nazis, aunque a mí no me lo parece para nada. De hecho, me parece que el nombre de Joy Division ya es una declaración de intenciones. Yo creo que hace referencia a la dualidad esta de la que hablaba al principio y que caracteriza tanto al grupo, de mostrar el horror que se esconde detrás de la supuesta máscara de la alegría o de algo que supuestamente es placentero, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno que saque sus conclusiones. Yo la verdad que creo que simplemente fue una forma de provocación. Hemos de recordar el contexto. Era el pleno boom punk. Era muy habitual el uso de esvásticas, por ejemplo, por parte de grupos punk, simplemente por crear polémica, ¿no? Siguiendo con la trayectoria del grupo, ya habían grabado una demo antes, pero el primer LP como tal sale en abril de 1979, Unknown Pleasures, Placeres Desconocidos en castellano. Y bueno, es su álbum más conocido sin duda. Destacan las canciones Disorder, Transmission y She's Lost Control, que aparte de musicalmente me parece que tiene una historia detrás súper interesante. Esta canción nace de una escena que presencia Ian Curtis en el supermercado, en el que a una chica le da un ataque epiléptico. Y días después, cuando Ian Curtis le pregunta, creo que a una de las empleadas del supermercado que cómo está la chica, se entera de que está fallecido. Y aquí es donde entro a hablar de un tema muy importante, que es que Ian Curtis sufría de epilepsia, y por eso este episodio le impactó tanto, ¿no? Supongo que para él fue una especie de recordatorio de una enfermedad que él veía como una condena, porque de hecho fue una enfermedad que le afectó muchísimo a nivel personal. Hubo muchísimos directos donde le dieron ataques epilépticos y tuvieron que parar, y que de hecho a veces tardaban en darse cuenta de que estaba sufriendo un ataque epiléptico, porque su forma de actuar sobre el escenario ya estaba muy influenciada por los movimientos de la epilepsia. Ya se movía con movimientos así muy bruscos y descontrolados, y a veces se confundía un poco cuando le estaba dando un ataque epiléptico y cuando estaba actuando, ¿no? Y la cuestión es que al final esto le generaba muchísima frustración. De hecho, después de una actuación en la que le dio un ataque y tumbó la batería, tuvo uno de sus primeros intentos de suicidio con fenobarbital. Y al día siguiente, cuando lo tuvieron que sustituir en un concierto, se armó un disturbio enorme porque la gente quería ver a Ian Curtis, no al que habían cogido como sustituto. Hubo peleas, se lanzaron botellas al grupo y todo eso, y al final Ian Curtis pues se sentía culpable por toda esa situación, ¿no? Y yo creo que empezó a entrar en un bucle de frustración y culpa que tuvo mucho que ver, aunque no fuera el único motivo, por supuesto, con el final que todos conocemos, ¿no? Volviendo al álbum, al Unknown Pleasures, tenemos que hablar, por supuesto, de la portada realizada por Peter Saville. Esta portada es muy curiosa porque yo cuando la primera vez que la vi me pensaba que era simplemente como unas montañas, ¿no?
Y resulta que no, que es un pulsar, que ahora os explico lo que es un pulsar. Un pulsar es una señal de radio de corta duración que es emitida por una estrella de neutrones. Básicamente, para los que no tengáis ni idea de astronomía como yo, para simplificarlo, es una señal de radio emitida por una estrella, ¿vale? Y esta, en concreto, la imagen que tenemos en el álbum, es la primera señal de este tipo que se captó, que fue captada en el 67 por una astrofísica que se llama Jocelyn Bell. Y una vez conoces este significado detrás de la portada, o sea, cuando descubres que es una señal de radio emitida por una estrella a millones de años luz, yo creo que todos los que escuchamos esta historia y nos gusta Joy Division no podemos evitar como caer un poco en el pensamiento de que esta portada al final fue como premonitoria, ¿no? Tanto de la vida como de Ian Curtis como del legado del grupo Joy Division en sí. Algo que duró tan poco y tan lejano a nosotros ahora, pero que sigue resonando, ¿no? O sea, al final el legado de Joy Division y la influencia que ha tenido en la música es enorme. Y estamos hablando de un grupo que tuvo apenas 3 años de actividad. Y aquí de nuevo voy a hacer referencia a la dualidad de la que hablaba al principio, porque me vuelve a pasar con este grupo que me hace ser muy consciente de la muerte. Es como tenerla al lado, y a la vez te hace ser consciente de la importancia que puede llegar a tener tu vida, ¿no? O sea, al final Ian Curtis se acabó quitando la vida apenas un año después, en mayo de 1980. Por lo que he dicho antes de las crisis de epilepsia, sumado a una depresión y problemas matrimoniales. Y a día de hoy seguimos hablando de él, seguimos escuchando sus canciones. Escuchar a Joy Division es escuchar el canto de un muerto, pero también escuchar todo lo que puede llegar a significar una vida, ¿no? Por muy corta que sea. Yo al final no sé si el mostrar esta clase de contrastes en la existencia fue algo buscado en cierta forma por el grupo, pero bueno, repito que para mí es el elemento o la enseñanza principal que me ha aportado Joy Division. Quizá también va muy influenciado por la forma en la que lo conocí. Siempre lo he ligado mucho a la muerte, pero también al recuerdo, ¿no? Y a la vida realmente a través de ese recuerdo de algo que ha fallecido. Además, a nivel musical ya existe también este contraste, no solo, como he comentado antes, con la portada, con el propio nombre del grupo, la propia vida de Ian Curtis, sino es que a nivel de sonido ya hay un contraste para mí muy fuerte entre la voz sombría y las letras oscuras del grupo con los ritmos más bailables que el punk tradicional que se estaba haciendo en la época. Que todo esto al final quizás sea una especie de sesgo en la que yo ya busco estas contradicciones dentro del grupo y de su obra. Repito, por el momento en el que lo conocí o las circunstancias que me rodeaban. Era un momento vital en el que yo le daba muchas vueltas a todo este tema de las dualidades y de los contrarios, de los contrastes en la existencia. Y quizás ya por eso siempre he acabado buscando estas dualidades y estos contrastes en la obra de Joy Division, ¿no? Tengo curiosidad por saber qué significa para vosotros este grupo. Os animo muchísimo en este episodio a que me lo digáis, porque tengo mucha curiosidad por saber si este punto de vista es compartido o es algo mucho más personal. Después de este pequeño paréntesis y volviendo ahora a la trayectoria del grupo, en este mismo año, en 1980, se había grabado el álbum Closer, que ya salió de forma póstuma, su segundo LP, y además también se había grabado como sencillo su tema Love Will Tear Us Apart, que ya llevaban tocando desde hacía tiempo, pero era una canción que solo se podía escuchar en directo.
Y cuando fue lanzada como sencillo, la verdad que se convirtió en uno de los mayores éxitos del grupo, también a nivel póstumo. El resto de integrantes del grupo, después del fallecimiento de Ian Curtis, formaron la banda New Order. No sé si lo hicieron por esto o no, pero me parece un gesto como muy de respeto hacia el proyecto que fue Joy Division. Muchas veces hay grupos que cuando fallecen alguno de sus integrantes o se desligan del proyecto, siguen con el mismo nombre, intentan seguir con la misma línea y nunca llega a ser lo mismo, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con Misfits, que después de que Danzig se vaya del grupo no me parece el mismo grupo y me parece contraproducente seguir usando como el mismo nombre, ¿no? Y en este caso, pues los miembros al formar New Order me parece que acertaron muchísimo. Supieron encontrar su propio sonido siguiendo la línea de Joy Division, pero a la vez diferente, ¿no? Evidentemente no podía ser igual porque Joy Division había ido muy ligada a Curtis. Y bueno, se hicieron su propio hueco en la historia musical por derecho propio, demostrando que Joy Division, aunque muchas veces se hable solo de Ian Curtis, no fue un grupo cuyo talento o cuya importancia se le puede achacar simplemente a su cantante, ¿no? Además de sus 2 álbumes de estudio, Unknown Pleasures y Closer, se lanzaron también 2 recopilatorios que también recogían material inédito de la banda, que fueron Substance y Steel. Y me gustaría sobre todo recomendar el de Steel, que es un doble LP. Incluye en el primer vinilo material de estudio que ya había sido grabado pero no había sido nunca lanzado. Destaco canciones como Ice Age, Glass o Dead Souls, que me parece que tienen una atmósfera muy oscura y muy en línea con su último trabajo Closer. Y también cuenta con la canción Sister Ray, que es una versión de la banda de Velvet Underground, grabada en vivo en el Moonlight Club de Londres el 2 de abril de 1980. Y en el segundo LP, y quizás el más interesante, se encuentra toda la grabación del último concierto que dio Joy Division en la Universidad de Birmingham apenas 2 semanas antes del fallecimiento de Ian Curtis. Y aparecen temas icónicos de la banda como Transmission, Disorder, Isolation, 24 Hours, solo en algunas ediciones de vinilo, Shadowplay y sobre todo destacaría Ceremony, tocada únicamente una vez en vivo y que más tarde se convertiría en ese single tan conocido de New Order, ¿no? Este último vinilo, el del directo, me parece el más potente por obvias razones. Es el último directo que dieron. Escuchar la voz de Ian Curtis sabiendo que apenas 2 semanas después decidiría quitarse la vida es una sensación muy, muy potente. Y a mí no me suelen gustar los directos. De hecho, no suelo comprar nunca vinilos de directos, pero en este caso me parece que captura muy bien lo que era el sonido real de la banda. Tengo entendido que tuvieron algún conflicto con los productores porque no estaban muy contentos con el sonido que sacaban en estudio, con la postproducción. Y yo creo que el sonido que tenemos en este directo es lo más parecido que podemos escuchar a lo que los miembros del grupo querían, ¿no?, mostrar. Es un directo muy sucio. De hecho hay alguna canción en la que tienes que modificar el bajo porque si no te revienta el altavoz. De hecho, cuando me lo puse por primera vez me tuve que levantar. No sé si en la canción Atmosphere me tuve que levantar porque me pensaba que la aguja del tocadiscos se había roto. Pero bueno, ya digo, es para mí el directo más especial, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Y creo que merece la pena escucharlo, la verdad. Dicho esto, y como ya me estoy acercando a los 20 minutos, que más o menos es lo que quiero que duren los episodios, voy a despedirme. Como siempre, agradeceros el estar escuchándome y el haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado el enfoque que le he intentado dar a este episodio. Como decía al principio, es muy complicado porque es un grupo del que ya se ha hablado mucho. Y además
quizás habéis notado si habéis escuchado episodios anteriores que normalmente hago más referencias a mi vida personal cuando hablo de un grupo. Y en este sí que he tocado ideas abstractas, pero no me he centrado demasiado en experiencias personales. Eso es debido a que no me apetece, en este caso al menos, contar o indagar más en las circunstancias con las que conocí este grupo o en situaciones que tengo ligadas en el recuerdo al mismo. Pero al menos espero haber podido transmitir un poco de lo que me hace sentir o de lo que me remueve este grupo, ¿no? De todas formas. Sobre todo espero que sirva para reflexionar sobre esto de lo que hablaba de la dualidad entre la muerte y la vida y que no siempre la muerte es el final, aunque no creamos en el más allá o no nos metamos en temas espirituales. Pero es un grupo que da mucho que pensar en el sentido de que al final fueron un grupo formado por gente muy joven que aún así y con una trayectoria tan corta dejó un legado enorme. Y podemos quedarnos con el tono pesimista con el que a veces se trata el grupo, de la tragedia que lo rodea, pero yo decido quedarme con la enseñanza que nos deja de que todos tenemos esa capacidad de impactar positivamente en los demás, dure más o menos nuestra vida, y que todos tenemos la capacidad de ser un poco estas ondas de radio de una estrella lejana, ¿no? Intentemos no vender barato nuestro tiempo, aunque sea muy difícil en los tiempos que corren y con la precariedad laboral que tenemos, pero seamos un poco conscientes del potencial que tenemos cada uno de nosotros y no regalemos nuestro tiempo a personas o gente que no lo valore, o a un trabajo que realmente lo único para lo que te sirve es para poder subsistir en este sistema que se está cayendo un poco a trozos. Un abrazo para todos y para todas y nos vemos en el próximo episodio.